Vamos a hablar de nuestros guías espirituales y nuestras misas de investigación y vamos a dar un tema rapidito. Bueno, a veces es importante las misas de investigación porque una vez que elevamos esos guías y le damos luz, ellos nos llenan de bendiciones, nuestras vidas. Ellos adquieren una elevación en ese plano, la elevación que no tuvieron en su pasado, porque tuvieron caminos escabrosos con dificultades, obstáculos, lo bueno y lo malo. Pero a lo mejor ese guía espiritual de usted tuvo un proceso muy duro en la vida pasada y se lo transmite a usted como una enseñanza para que tú en esta vida aprenda, tenga un aprendizaje y un aprendizaje para que sepa, porque caballero, los golpes enseñan en los golpes de la vida. Ojo con eso, porque hay diferentes tipos de golpes. Los golpes de la vida nos enseñan, los aprendizajes nos enseñan, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir aprendiendo? Bueno, toda la vida aprendemos siempre algo, pero es importante también de adquirir sabiduría e inteligencia para poder resolver los problemas y los obstáculos que se nos presenten en nuestras vidas. Los guías espirituales, algunos tienen una vida, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hay guías espirituales que en la vida fueron esclavos, ¿ya? Y estuvieron detenidos, fueron esclavos, presos, pasaron mucha necesidad. Y esos guías espirituales, cuando usted lo tiene, aparte que le hace misa de investigación, elevación, porque el medium espiritual le va a hablar de ese guía espiritual, el tránsito que tuvo en su vida pasada, para que lo adelante en esta vida que usted está viviendo, en esta materia de adelantamiento, del aquí y ahora. Por eso es importante las misas espirituales. Pero aparte de eso, también en las misas de investigación espirituales, ese proceso que conocemos de ese guía que nos da conocimiento, nos da mensaje a la persona en la misa espiritual, estamos conociendo su vida. Una vez que conocemos la vida pasada de esos guías espirituales no van a hacer pasar esa vida que ellos tuvieron, sea buena o sea mala, para que nosotros tengamos un aprendizaje. Por eso es importante las misas de investigación para saber en el pasado qué hicieron esos guías espirituales, a qué se dedicaron, para que tú ya tengas un conocimiento y cómo sobrellevar. Porque si tú sabes que tu guía fue un esclavo o trabajó en un banco, ya tú sabes que tú te relacionas con el dinero. A lo mejor al trabajar con un banco, vamos a suponer que lo sacaron del banco injustamente. Eso quiere decir que en el problema del dinero usted va a tener un problema, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer todo lo posible, aprender de cómo trabajar la vinculación de los negocios con el dinero para que no te pase el problema que le pasó a los guías. El guía, por ejemplo, que es esclavo, ya tú sabes que vas a tener muchas conexiones con las prisiones, las celdas, etcétera, etcétera. Y también no solamente las prisiones son las celdas, las prisiones también son prisión del marido, prisión del hijo, que se hacen esclavo del marido, esclavo de la casa, esclavo del hijo, y no tienen medio independiente para vivir, no tienen espacio para vivir su vida. Y viven la vida del otro haciéndose esclavo. Eso es una esclavitud también. Es que ya sabemos la vida pasada de esos guías espirituales, nos la van a hacer pasar a nosotros, pero nosotros, como ya sabemos lo que se pasó, lo vamos a hacer de una forma mejor y más consciente, ¿ya? Para ver que si ese guía pasó obstáculos, pasó problemas, tuvo problema del alcohol, tuvo problema de esto, de lo otro, porque no todo es malo, habrá cosas lindas, pero vamos a hacer hincapié en lo más negativo, te va a hacer pasar por esas cosas negativas, pero de otra forma. No es que si él tuvo separación en el matrimonio, tú pasarás por lo mismo. A lo mejor tú no pasarás por eso, pero tendrá un ciclo de disgusto, tendrá un ciclo de cambio de pareja, etcétera. Y ahí, por ejemplo, si fuera de pareja, ahí es donde tú tienes que conectar, ver cuál es el problema que tú tienes tu pareja para que lo solucione. ¿Por qué? Porque ya se te dijo, ejemplo, en la misa, que ese hombre le echa de menos a su señora, se separó de su señora y quiere volver a conectar, le echa de menos a esa persona. Entonces, ahí es donde se trabaja ese guía en el amor para que no dañe el amor en tu vida de la materia, entre comillas. Eso no quiere decir que pase, que no va a pasar. Todo lo que te pasa de los guías es un aprendizaje para que tú sepas en la materia que vivimos cómo solucionar con sabiduría y ética, vamos a llamarlo así, las cosas que se te presenten en el camino.
Pero yo cuando llegué aquí a España viví en un carruaje de gitanos, porque el hotel cuando yo llegué, la reserva que yo quería estaba cerrado y me quedé sin reserva en pleno verano. Y hallé una reserva en un carruaje de gitanos. Viví en ese carruaje, es un adorno por de fuera, pero era un hotel por dentro, era en forma de un camping. Y la única reserva que encontré fue ese camping en forma de una casita en forma de carruaje de gitanos, los carruajes que antes se llevaban los gitanos antiguamente. Viví ahí. ¿Y por qué viví ahí? Porque mi ancestro, mis comisiones gitanas, vamos a llamarlo así, información, me llevaron a ese proceso de vida que tuvieron ellos. Ahí tuve una transmutación, ahí tuve mucho tiempo pensando, porque pensé que jamás iba a salir de ahí porque no encontraba. Se me hicieron los caminos muy difíciles. Y cuando yo representé ese tipo de espíritu en ese lugar donde yo estaba, se me empezaron a abrir los caminos. Pero pasaron cosas que me enseñaron a seguir adelante. Reflexionar sobre mi vida. Tuve muchísimo más tiempo de lo prudente y yo no me lo podía creer. Y tuve un proceso bastante duro, pero ese proceso me hizo muy fuerte, me hizo entender, me hizo elegir, me hizo seleccionar qué es lo que realmente yo quería en mi vida. Me dio amor propio, me hizo comprender las personas que yo tenía a mi alrededor, me hizo entender de que me tenía que querer a yo misma, me hizo entender de que si yo no trabajaba para mí, nadie más lo iba a hacer. Bueno, me enseñó muchísimas cosas. Y eso lo da la misa de investigación espirituales anual o cada 6 meses. ¿Para qué? Para saber realmente la vida pasada que tuvieron esos guías espirituales. Ya yo lo sabía. Y quien me llevó, me trajo aquí a España, fueron uno de esos guías espirituales que tenían ese cuadro espiritual. Y cuando hice la misa espiritual, que yo ya había cambiado a varios países, cuando hice la misa espiritual, me dijeron, tú tienes que buscar una muñeca, una comisión gitana, vamos a llamarle así. Vamos a decirlo así, por no dar información. Una comisión gitana, tienes que buscarla, de que sea de España, porque ese espíritu quiere que tú vivas en España. Yo había visitado muchísimos países y no me había quedado en ninguno. Ni todavía no había pasado por España, pero fíjense lo que es la vida. De la misa me dice, tienes que buscarte una comisiones, una X cantidad de gitanas y gitanos que sean de España. Yo vivía en Cuba, pero viajaba ya varias veces y yo decía, señora, ¿cómo voy a conseguir yo eso? Bueno, por no hacerle larga la historia, conocí una persona que me pidió el alquiler, que me lo mandaron de aquí de España para alquilar mi casa y yo lo alquilé en aquel tiempo en mi casa y esa persona eran españoles y resulta ser que la segunda vez que fueron a mi casa alquilado, ese señor o aquel chico me dice, ¿qué es lo que tú quieres que te traiga a Cuba de regalo? Porque te ha portado muy bien con nosotros. Y yo le dije, tráeme unas muñecas y unos muñecos gitanos. Y así fue como trajeron mis espíritus gitanos desde España. Cuando los espíritus llegaron a España, ese señor dice a mí, ya con el cabo del tiempo, porque yo le alquilaba mi casa a su madre, a su familia, me dice, ven acá, ¿y tú no estás interesada en salir de Cuba? Digo, sí, yo tengo todos los documentos para salir, pero no sé a qué país voy porque los países que he ido hace mucho frío y no me gusta el frío. El único país que me falta por visitar es España. Y él me dijo, mira, yo soy jefe, dueño de discotecas, restaurantes, te puedes venir con nosotros con un contrato de trabajo. Y yo estoy aquí gracias a ese señor, gracias a Manfereful, la comisión gitana, que me acompaña. ¿Por qué? Porque ya ha hecho varias misas y había sabido el pasado de mis guías espirituales. De todo mi guía con el tiempo fui viendo qué vida tuvieron en el pasado esos guías espirituales, cómo vivieron, de qué vivieron y cómo la gestionaron. Aquí y gracias a ello estoy aquí. Manfereful, los guías espirituales que me acompañan y Manfereful, los ancestros, que los ancestros no es la abuela ni la madre y el padre solamente, son los espíritus que vivieron generación en generación en nuestros países, como las tribus indias, los africanos, todos los que nos dieron paso a la evolución de la especie humana. Bueno, amigos, espero que esta historia
Haga entender esta historia de que saber la vida pasada de sus guías espirituales es muy importante. Y esto, ¿quién lo hace? Un verdadero espiritista que tenga una buena experiencia, un buen aprendizaje, un buen linaje espiritual y si es de nacimiento, muchísimo mejor. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que este aprendizaje le haya ayudado. Las investigaciones no son solamente los nombres que ese guía, que ese espiritista te tiene que dar. El espiritista tiene que ser un espiritista cualificado de muchos años de experiencia para poder valorar una misa y que esos espíritus entren con los mensajes fundamentales. Los espíritus van a entrar donde hay una buena práctica, un buen aprendizaje, una buena evolución y un buen desarrollo en la alma que él va a utilizar. Espiritista cualificado es como que pasan por una universidad, vamos a decirlo así, una universidad espiritual. Luego que tengan un aprendizaje, que esa alma ya se convierta de una alma niña, dependiendo del alma que te acompañe, porque hay espiritistas que llevan alma de niño, almas jóvenes, almas viejas, alma madura y alma adolescente. Depende de la alma de tus espíritus, las vidas que ha tenido en el proceso y ayuda a matizar. También puede ser cualquier tipo de alma, joven, niño, adolescente, anciano. Depende, porque un niño puede ser un alma y puede tener una tremenda sabiduría en su ciclo de aprendizaje y te puede enseñar muchísimas cosas. Entonces también depende de tu origen, de tu edad, de tu cabeza. Hay gente que no pueden estudiar, que no nacen para estudiar, pero son buenos en otras cosas. Hay personas que les gusta todo, que nada le es obstáculo, que pueden estudiar cualquier cosa a cualquier edad porque tienen una buena cabeza. Tienen un buen guía, un guía de luz y un guía, a lo mejor tienen guía de ciencia, tienen guía de médico, tienen guía de sabiduría, de filosofía. Tienen guías que estudiaron la filosofía, tienen guías que son abogados. Y entonces eso ayuda muchísimo a gestionar tu vida. Pero también es importante hacerle misa a esos guías. También las personas que hacen consultas espirituales están desarrollando su guía desde la consulta también. No necesitan misa porque van aprendiendo. Desde un punto de vista de experiencia y de práctica, no necesitan misa. Pero yo pienso que una vez que tú trabajas este mundo que te toca por misión, ya tú vas desarrollando, es una forma de desarrollar. Ya en el espiritismo cruzado cubano. Cuando tú tiras carta, tú estás desarrollando, tú estás conociéndote a ti y al mundo. Bueno, bendiciones. Y recuérdese, lemeslucieta@gmail.com, suscríbase a mi canal. Gracias.